se hicieron presentes para volver a realizar una gran demostración de compromiso, libertad y patriotismo. Ese aplauso también engloba, por supuesto, a todos ustedes que han llegado a esta instancia de Durazno, a esta instancia aquí en Santa Bernardina en esta nueva jornada. A todos muchísimas gracias por soportar el calor, pero también muchas gracias principalmente por estar. Vamos a invitarles a participar de esta jornada de hoy a un comunicador, a un periodista y analista de larga trayectoria y prestigiosa trayectoria en diferentes medios de comunicación de nuestro país, que no está atado al sector agropecuario. Muchas veces nos tildan a los que estamos en el sector agropecuario que tenemos una visión de alguna forma parcial de lo que es el país. De alguna forma creo que esto llevó a convocar a alguien que está en el espectro de la información nacional y del análisis de la actualidad nacional, a que nos pueda realizar un comentario, un análisis de lo que está pasando hoy en día. Con la independencia de su pensamiento, convocamos al señor Gerardo Sotelo esta tarde aquí en Durazno. Bienvenido, Gerardo, y por supuesto que el aplauso para lo que es esta instancia aquí en Santa Bernardina. Queridas amigas, queridos amigos de Un Solo Uruguay, buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación para ocupar este estrado donde el año pasado estuvieron otros queridos y respetados colegas de los medios de comunicación, expertos ellos en los temas rurales, lo que como saben no es mi caso. Así que valoro especialmente el interés de la organización en invitarme a hablar sobre algunos de los temas que nos preocupan porque somos integrantes de la misma comunidad. Déjenme contarles una anécdota de hace unos días y que me inspiró mucho sobre qué decir en este acto. El pasado 17 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Alfredo Zitarrosa, uno de los más grandes artistas populares que ha dado este país. Luego de haberlo recordado en Informativo Carve, y ya en la rueda de trabajo posterior al programa, rememoré la entrevista que le hice a Zitarrosa en Buenos Aires en diciembre de 1983, y lo rememoraba con un grupo de colegas con los que compartimos las tareas, la mayoría de los cuales tiene la edad de mis hijos, y apenas se había nacido en 1983. La entrevista se la realicé el día en que Raúl Alfonsín asumía la presidencia de Argentina, después de un periodo sangriento de violencia política, dictadura, desaparecidos, crímenes de todo tipo. Buenos Aires era una fiesta aquel día por el regreso de la democracia. En Uruguay faltaba menos de un año para las primeras elecciones después de la dictadura, y lo que teníamos aquí era incertidumbre, censura previa, presos políticos, partidos y candidatos proscriptos y en el exilio. Diciembre de 1983 parece hoy un escenario político lejano y fantástico. Estamos a 35 años de aquellos acontecimientos, de nuevo en vísperas de un año electoral en el que nadie va a ir preso, nadie va a ser censurado, ni se le impedirá votar o ser electo, nadie dudará sobre la legitimidad del proceso electoral y por sobre todas las cosas, a nadie le parece posible que ocurra otra cosa que no sea el libre ejercicio de la democracia.
Y me pregunté, hablando con estos jóvenes colegas, si no estamos incubando en las generaciones que no vivieron aquella tragedia la sensación de que la tolerancia y el respeto a las razones del prójimo no es algo de lo que debamos preocuparnos cada día. El clima político, institucional y social de hoy es muy diferente al de 1983, pero hay de nuevo señales de intolerancia e incomprensión. ¿Qué pasará con la gente común, con ustedes, con cualquiera de nosotros? ¿Qué pasará, decía, con el votante común, anónimo, en los próximos meses? ¿Qué harán los dirigentes políticos? ¿Apostarán al debate de ideas o bajarán el nivel a la calumnia y el agravio? Los dirigentes de todos los partidos. Todas estas preguntas me las hacía hace apenas una semana y mi preocupación se confirmó un par de días después. El fin de semana pasado, una ex de hacerle sentir lo que definía como el vacío y la indiferencia a la cobertura de este acto. Estando en discrepancia con esta convocatoria y seguramente con los postulados de Un Solo Uruguay, creyó que lo mejor era evitar que ella y otras personas como ella tomaran siquiera contacto con esta actividad, como si pudieran infectarse con algún virus extraño o vaya a saber qué. No se trataba de una persona poco instruida ni de un ciudadano cualquiera, sino de alguien que eligió la profesión de docente. Es decir, alguien que tiene por vocación ayudar a otros a comprender el mundo en el que vive. Ahí me di cuenta de que las causas profundas que nos llevaron a décadas de violencia política, el desprecio por las razones del otro, es un yuyo malo muy difícil de exterminar. ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, en ese momento, cuando tomé contacto con esta campaña de Twitter para que haya un blackout, un apagón de medios de comunicación, para no escucharlos a ustedes, para no escucharme a mí, me di cuenta de lo importante que era estar presente aquí, de hacer estos 200 kilómetros que separan Montevideo de Durazno, aunque más no fuera para denunciar semejante acto de intolerancia. Muchos de los que hoy estamos presentes aquí y muchos de los que hoy no están, pertenecemos igualmente a la generación del 83. Tenemos por la libertad y por la justicia un sentimiento de pasión que se expresa en nuestro compromiso permanente con lo político. Podemos discrepar sobre muchas cosas, pero nos une una pasión que ojalá podamos contagiarle a los más jóvenes. Somos la generación que trajo de vuelta la democracia y el Estado de Derecho, pero el deber estará cumplido solamente si enseñamos que aquello fue el epílogo a décadas de violencia política. Solo el compromiso con la tolerancia y el respeto a la ley asegura en el futuro este presente de libertad. Suele decirse que las tiranías del pasado no habrían durado mucho si hubieran tenido que lidiar con las redes sociales. Yo tengo dudas al respecto, pero es seguro que si no utilizamos las redes con responsabilidad y prudencia, lo que no va a durar mucho es la democracia. Viendo esta multitud, viéndolos a ustedes y habiendo entrevistado y escuchado exponer sus razones a los integrantes de Un Solo Uruguay, me pregunto cómo es posible que alguien desde algún lugar siga apostando a la indiferencia.
Me parece una banalidad, una estupidez pensar que la gente deja su campo y viaja 300, 200, 400 kilómetros porque quiere cambiar la 4x4, ni mucho menos para participar de un acto político, partidario. Por lo mismo que ningún trabajador deja de trabajar por capricho, siempre hay razones más profundas que llevan a que la gente se movilice y se organice. La banalización de las razones del otro suele ser el preludio de mayores agravios. La vida en sociedad supone comprender razones profundas e intereses legítimos. Nuestra pasión es la lucha por la libertad y por eso mismo lo es por la democracia y la tolerancia por el pensamiento del otro. Una tolerancia que debe incluir el respeto a la dignidad de quien reclama y plantea cosas con las que probablemente no coincidimos. La pasión, decía, por la democracia y la tolerancia a la diversidad del pensamiento no es solo la aceptación de los resultados de una elección libre, que es el único método pacífico y al fin y al cabo de resolver nuestras diferencias. Es también la pasión con la que debatimos sobre nuestras diferencias, especialmente cuando encontramos personas que sin saberlo sostienen ideas y concepciones del mundo capaces de acabar con las libertades. Debatir con pasión siempre encierra el riesgo del enfrentamiento personal, del agravio a quien nos confronta, y esto supone un riesgo hacia el clima de tolerancia mutua que debe regir en la vida política. Debemos tener presente estos riesgos siempre, pero muy especialmente en un año electoral como este, porque al que llega la sociedad uruguaya un año electoral con reclamos y preocupaciones acuciantes y legítimas. Todos los reclamos gremiales y sociales como el de ustedes se expone a la incomprensión y a la hostilidad, precisamente porque son legítimos. El agravio suele ser la defensa que ensayan los intolerantes, los ignorantes o los culpables. El respeto al derecho ajeno es la paz, esto lo decía el mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. El desprecio por las razones del prójimo expresa la falta de respeto por el derecho ajeno a ser escuchado, y más que a ser escuchado, a ser comprendido. Enfrentados a una situación de conflicto, de controversia, los seres humanos tendemos a refugiarnos entre los que comparten nuestros puntos de vista y aislarnos de quienes nos confrontan. Es un gravísimo error, todos lo hacemos, pero es un error. Para solucionar un conflicto siempre resulta más provechoso hablar con los enemigos que con los amigos. A veces las personas simplemente deciden convertirnos en sus enemigos por ignorancia, por rechazo a las opiniones o preferencias, o por simple prejuicio. En cierta medida, un enemigo es un extraño. Nosotros somos extraños para ellos y ellos para nosotros. Pero a pesar de eso, y a pesar de otros problemas que seguramente ustedes identifican y yo no, muchos de los que estamos acá y de los que están siguiendo este acto a través de los diversos medios de comunicación, sentimos también que vivimos en un gran país, que este es un gran país. Y nos sentimos no porque tenga los problemas resueltos, no hay ningún país en el mundo, por rico que sea o que parezca, que tenga los problemas resueltos. Yo creo, y seguramente ustedes lo compartan conmigo, que vivimos en un gran país porque tenemos instituciones democráticas sólidas y porque además tenemos a gente como nosotros. Tenemos gente trabajadora y gente respetuosa de las leyes. Vivimos en un país grande, en un gran país, porque tenemos asegurado un alto nivel de libertad para proponer y debatir
tenemos un alto nivel de garantías para votar y elegir y de tolerancia como para saber que tendremos un año sin mayores sobresaltos. Deberíamos proponernos irnos de Durazno contagiando optimismo y por eso, y porque esta es una sociedad dinámica que procesa cambios a todo nivel, cambios sociales, productivos, políticos, y en términos generales lo hace en paz. Este es un gran país y eso... Gracias. Este es un gran país y eso nos permite mirar el futuro con optimismo, soñar más alto, soñar con mayores niveles de productividad y desarrollo humano para todos. Pero para que eso se convierta en realidad, debemos asegurarnos que transitaremos este año electoral manteniendo a raya a los militantes de la manipulación, la demagogia y la intolerancia. Para todos los demás, opinen lo que opinen, pertenezcan al partido que pertenezcan, sostengan las ideas que sostengan, debemos tener abierto un lugar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque en el peor de los casos se tratará de un igual con ideas diferentes. Hemos observado últimamente que mucha gente se deslumbra con políticos extranjeros de discurso radical, de derecha o de izquierda, como antes otros lo hicieron con golpistas, revolucionarios o demagogos de similar calaña. Todos tienen en común que intentan convencernos de que lo difícil y contradictorio puede resolverse con facilidad si aceptamos hacer lo que nuestros principios y nuestras leyes muchas veces nos dicen que es inaceptable. Pero la realidad, amigas, amigos, nos muestra que los problemas no se solucionan con mano dura ni con mano blanda, sino con cabezas inteligentes. Hacer respetar los derechos de unos. Hacer respetar los derechos de unos, violando los derechos de otros, es ineficaz e injusto, ya se trate de rapiñas, homicidios o femicidios. Tengamos presente siempre, pero en especial en este año de promesas electorales, que las soluciones fáciles suelen ser la antesala de tragedias complejas. Las soluciones a problemas políticos y sociales suelen enredarse en intereses y en opiniones diversas. Por eso requieren compromiso, dedicación y paciencia, y esto se logra con tiempo. Los extremistas de derecha o de izquierda son impacientes porque saben que con el tiempo la gente se da cuenta del engaño. Algunas personas y organizaciones, y esto incluye a gobernantes, legisladores de todos los partidos y por lo visto también a ex jerarcas de la enseñanza, están procesando el duelo de verlos a ustedes y de comprobar que han perdido el monopolio de los reclamos sociales. Lamentablemente están aún en la etapa de la negación y del enfado que implica todo duelo, y por el bien de todos, incluso de ellos, esperemos que pronto entren en la etapa de la aceptación. La incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones nos permite al menos avisorar un cambio extremadamente significativo, un cambio político que inaugurará un tiempo político nuevo a partir del año próximo. Cualquiera sea el ganador, estará obligado a salir de sus fronteras partidarias en busca de mayorías. Contrariamente a los que sostienen ideologías hegemónicas y autoritarias que piensan que el poder se conquista de una vez y para siempre y que en todo caso se va acumulando cada vez más, esto es una gran noticia. No importa qué partido gane, no importa qué candidato o qué candidato ocupe la presidencia en el próximo periodo, tendremos más negociación y menos imposición, más tolerancia y menos rispidez, más pragmatismo y menos ideología.
Pero por sobre todas las cosas, quien ocupe la presidencia deberá convencernos en base a sus propuestas, su trayectoria y su capacidad de liderazgo. Podemos estar tranquilos de que el próximo gobierno, cualquiera sea su color político, no dejará librado al azar de una agenda la atención de los reclamos de los sectores productivos. La seguridad, la educación y el empleo cruzan las fronteras geográficas como cruzan las fronteras partidarias. Somos un solo país porque somos una sola comunidad y pobre de quien no lo entienda y peor aún de quien no lo sienta. Decía que este es un gran país y que podemos mirar más alto, pero para que todo esto ocurra debemos estar muy alertas y muy atentos en este año electoral, especialmente a la práctica de la demagogia, de la intolerancia y de la mediocridad. Queridas amigas, queridos amigos, imaginemos por un instante el futuro. Me refiero tanto al mundo en el que seguirán viviendo nuestros hijos y nuestros nietos, pero también al futuro cercano, al del Uruguay, probablemente al de enero del 2020. El mundo real es muy diferente a lo que pensamos, incluso el país lo es. El mundo y el país reales tienen potencialidades increíbles de liberar. Esto, si logramos que se hagan las cosas como se tienen que hacer, podemos anidar la ilusión de terminar con la pobreza y con la falta de oportunidades. Y esto no es un sueño, hay países que están mucho peor que Uruguay y lo están logrando de una manera asombrosa. Pero a propósito de la mirada que tenemos que tener sobre la realidad, acepten este consejo que les voy a dar. No crean todo lo que dicen los periodistas. Permítame una aclaración. No digo que los periodistas, sí autocrítica, pero yo no digo que los periodistas, digamos, mentieran. No debe haber nada más odioso para un periodista que equivocarse y decir algo que no se ajusta a la realidad. Yo lo que digo es que las noticias y los asuntos que manejamos los periodistas no necesariamente tienen por objetivo la comprensión del mundo, sino solo la difusión de sus manifestaciones más resonantes y más significativas. Para conocer de verdad el mundo hay que estudiar y estudiar mucho, y eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero acepten también este segundo consejo: no crean todo lo que dicen los políticos. Especialmente no crean todo lo que dicen los candidatos. No porque mientan. Yo tengo un altísimo concepto del sistema político uruguayo y de los políticos, de la inmensa mayoría de los políticos de todos los partidos. No porque mientan, sino porque suelen decirnos solo la mitad de la verdad. Su objetivo a veces no es que comprendamos al mundo, sino solo que los votemos. Esto es un grave error. Tarde o temprano las personas se terminan enterando, ya sea porque lo viven en carne propia o porque lo ven o leen en algún sitio. Lo que siento luego es decepción. La decepción con los dirigentes políticos suele amenazar la democracia, y este año especialmente nos van a bombardear con cifras y estadísticas para convencernos de que todo va muy bien o de que todo está muy mal. Pensemos, por ejemplo, para tirar una cifra que se ha manejado y que se maneja habitualmente, pensemos en el crecimiento económico de los últimos 16 años. El crecimiento del país en lo que va del siglo XXI ha sido realmente portentoso, como lo ha sido en todo el mundo. La derrota de la pobreza extrema y la mortalidad infantil, el aumento de la atención primaria de salud, la alfabetización y la educación primaria, y hasta el aumento de la porción de la población mundial que vive en democracia, han alcanzado unos niveles inéditos en la historia. Los indicadores económicos, sociales e institucionales muestran que Uruguay, a pesar de todas las dificultades que conocemos, está entre los mejores países del continente. Esto es verdad,
y deberíamos celebrarlo todos los días, solo que no es una noticia porque allí llevamos años mejores y años peores, más de un siglo. El crecimiento del Uruguay básicamente se debe a tres factores convergentes. Hubo políticas públicas adecuadas, hubo una coyuntura internacional extraordinariamente favorable, pero hubo sobre todo un pueblo que se ha deslomado trabajando e innovando, a pesar de los escasos márgenes y de que en Uruguay tenés siempre la sensación de que no hay esfuerzo que alcance. No se puede escamotear ninguno de estos tres factores sin mentirle a la gente. En todo caso, la campaña debería centrarse en cómo corregir los excesos o insuficiencias de las políticas públicas en materia de gasto, endeudamiento, comercio exterior, por ejemplo, cómo aliviar la carga de los trabajadores y los empresarios, cómo mejorar nuestra performance con relación al crecimiento de la economía y el comercio del mundo, sin dejar de servir a la ciudadanía y especialmente a los menos favorecidos, con servicios públicos e instituciones de calidad, que para eso, y nada más que para eso, se inventó el Estado. Tomemos otro indicador en el que hemos avanzado enormemente. En todo el país tenemos aproximadamente unos 900.000 menores de 17 años que viven en la pobreza. Un tesoro de casi 1 millón de personas. 135.000 de estos menores de edad, corrijo las cifras, tenemos 900.000 niños menores de 17 años, 135.000 de los cuales aún viven bajo la línea de pobreza. Hay más niños y adolescentes pobres en 2 o 3 barrios de Montevideo que en el resto del territorio nacional. 18 de cada 100 de 0 a 3 niños en el Uruguay vive en la pobreza, mientras que esto afecta solo a 1 de cada 100 personas mayores de 66 años. Según UNICEF, a pesar de que la pobreza se ha reducido en todos los grupos desde 2006, siguiendo una tendencia mundial, la diferencia entre la incidencia de la pobreza en los más jóvenes y en los más ancianos ha aumentado. Dicho de otro modo, el mundo entero redujo la pobreza y la indigencia a tal punto que Naciones Unidas se plantea erradicar la pobreza extrema para el 2030. Todo el mundo mejoró sus indicadores sociales y económicos y también lo hizo Uruguay. Sin embargo, hacer desaparecer la pobreza infantil en el próximo decenio, una aspiración que perfectamente podríamos tener como sociedad, exige políticas públicas ambiciosas y específicas, implementadas por un liderazgo consciente y audaz. ¿Van a hablar de esto los candidatos a la presidencia, los partidos que aspiran a alcanzar el gobierno a partir de octubre y noviembre próximos? ¿Van a liderar los siguientes 5 años de transformaciones a las que estamos obligados en una era de revolución científica, tecnológica y productiva? ¿O van a querer ganar las elecciones haciendo la plancha, apostando a la inercia del proceso político? En definitiva, ¿van a hablar de la realidad y van a decirnos cómo nos van a conducir a un futuro mejor o simplemente lo que van a hacer es intentar ganar nuestro voto? Pero que se comprometan, sí. Pero todo esto no es el único desafío que tenemos por delante en este año electoral. Mientras vemos que en Uruguay y el mundo desciende la pobreza y aumenta la disponibilidad de bienes materiales, la satisfacción de necesidades básicas y aún de cantidad de personas que viven en democracia, surgen nuevas amenazas a los derechos fundamentales, como algo tan simple y milenario como el ser oído con imparcialidad por la justicia, la presunción de inocencia, o los casos de corrupción y abuso de autoridad por parte de gobernantes y administradores de la hacienda pública. En Uruguay, como en otros países, se han instalado nuevas leyes basadas en reclamos particularistas, en colectivos que reclaman por agravios reales y graves una consideración particular de la ley y de la acción del Estado.
Esta tendencia a desbordar la generalidad de la ley que inspiró a todas las constituciones que conocemos, incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que veneramos, no es necesariamente mala y de hecho tampoco es enteramente nueva. El derecho positivo ha consagrado desde hace décadas leyes particulares para proteger colectivos vulnerables como las madres, los niños o los trabajadores. La generalización de una circunstancia esconde muchas veces inequidades de los iguales ante la norma. Pero se puede discutir y aún aceptar que algunos sectores tradicionalmente vulnerados sean protegidos por leyes particulares. Lo que no puede aceptarse es que estas leyes consagren violaciones a los derechos de otros colectivos. Tampoco debemos aceptar que la consagración de nuevas leyes para proteger colectivos discriminados no responda a un criterio de mayor emergencia e indefensión, una lógica humanitaria y humanista por excelencia, sino a la razón del más fuerte, una razón siempre repudiable e injusta. La campaña electoral debería transcurrir sobre algunos ejes fundamentales desde mi punto de vista, y quería compartirlos con ustedes, ejes que promuevan no solo el crecimiento y el desarrollo integral de la sociedad uruguaya, también debe considerar algunos derechos que enumeramos. Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, sin importar que sean hombres o mujeres, niñas o ancianos, ni la naturaleza del delito del que se les acusa. El Estado no defiende ni condena ideología alguna, fuera de la defensa y promoción del ideario republicano, el Estado de Derecho y la solidaridad con los necesitados. Una interpretación cabal del principio de laicidad debería incluir la de no pronunciarse sobre las preferencias de las personas en ningún ámbito de la vida privada, ya sean filosóficos, sexuales, artísticos, culturales o de cualquier índole, fuera de las conductas penadas por la ley. Ningún trabajador puede ser privado del derecho a sindicalizarse, a hacer huelga o a no hacer huelga si así lo desea. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, lo que incluye la adquisición de habilidades que le permita a todas las personas ser autoválidas. Se debe asegurar de una vez por todas el derecho efectivo de madres y padres a escoger el tipo de educación que consideran adecuada para sus hijos y a participar en la toma de decisiones. El Estado debe orientar sus recursos a lo esencial, prioritario y relevante. Un gobierno que mantiene un estado deficitario no puede sacarle dinero a la gente para gastos superfluos. La contratación de personas en los poderes públicos, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, intendencias o cualquier otra dependencia estatal, fuera de lo que resulte esencial y bajo garantías de ecuanimidad y transparencia, debe ser considerada como un acto de corrupción. El aumento de la carga impositiva, así como de las tarifas públicas establecidas administrativamente, más allá de los ajustes que las circunstancias indiquen, deberá ser considerado como un abuso de poder. La justicia penal debe responder a las necesidades de seguridad de la sociedad. Si el sistema de justicia es visto por la población como parte del problema y no de la solución, es responsabilidad de los actores políticos e institucionales corregirlo. El respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas es un derecho humano fundamental. Nadie pide que se termine con la delincuencia de un día para el otro, ni que se reprima fuera de los límites de la ley. Se pide al menos que las autoridades persigan el objetivo que expresara la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Los que tienen que tener miedo son los delincuentes, los narcotraficantes y los corruptos.
Lo sorprendente de estos enunciados que ustedes saludan con tanto calor es que no están inspirados en ninguna ideología particular, ni en ambiciones sectoriales, ni de clase social. Estos enunciados están inspirados en algunos de los derechos consagrados en la Constitución uruguaya desde el siglo XIX, así como en las legislaciones, convenciones y declaraciones internacionales que protegen los derechos humanos. Por lo tanto, las leyes o circunstancias que permiten estas y otras violaciones similares a los derechos de algunas personas deben ser revisadas y en la medida que sea necesario deben ser removidas. Queridas amigas, queridos amigos, tenemos intereses comunes porque compartimos una comunidad y en esta comunidad vamos a seguir viviendo nosotros y nuestra descendencia. Vivimos en un país extraordinario por la solidez de sus instituciones y la disposición al trabajo y al cambio de su gente. Apostemos a un país que siga cambiando al ritmo que el mundo actual nos exige, porque la única alternativa a eso es quedar por el camino. Y cuando queda por el camino el país, algunos quedan menos por el camino y otros la pasan bastante peor. Exijámosle a nuestros líderes que estén a la altura de las circunstancias y que orienten sus propuestas y debates en un marco de tolerancia y a la construcción de un futuro desafiante y esperanzador. Muchas gracias. Cuidado en la ruta al regreso. Buenas tardes. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, fuerte nuevamente el aplauso. Y me